Hola, bienvenido a Aula Vet, el canal para estudiantes de medicina veterinaria. En este video vamos a platicar sobre diferenciación sexual. En algún momento de la evolución, la reproducción sexual surgió como un mecanismo para incrementar la diversidad genética. En la mayoría de las especies, los machos y hembras tienen todos los genes necesarios para desarrollarse como cualquiera de los dos sexos. Lo que los diferencia es el orden y forma en que se expresan estos genes. Entonces, la diferenciación sexual está controlada principalmente por mecanismos epigenéticos, es decir, por la activación o inactivación de algunos genes más que por diferencias genéticas. El control epigenético depende básicamente de una cascada de expresión genética, es decir, la expresión de ciertos grupos de genes resulta en la presencia de determinadas proteínas a las que llamaremos factores de transcripción, que inducen o inhiben la expresión de otros genes que codifican para otras proteínas y que en algunos casos también actúan como factores de transcripción para otros genes, y así sucesivamente. De modo que la expresión o falta de un solo gen al inicio de la cascada puede resultar en un patrón totalmente distinto, lo que resulta en profundos cambios en el desarrollo. Pongamos esto un poco más claro. En algunas especies, el gen disparador de la diferenciación puede estar presente en todos los individuos, pero expresarse solo en algunos debido a factores ambientales. Por ejemplo, en algunas especies de tortugas, la expresión del gen disparador o falta de expresión depende de la temperatura que existe durante la incubación de los huevos. En algunas especies, las temperaturas elevadas facilitan el desarrollo de hembras y en otras, de machos. En otras especies, temperaturas intermedias resultan en machos y las inferiores y superiores en hembras y viceversa. Este es un mecanismo de diferenciación ambiental. En otras especies, el factor ambiental que regula la diferenciación sexual puede ser distinto a la temperatura, como la densidad poblacional, por ejemplo. En los mamíferos y específicamente en los animales domésticos, el patrón predeterminado para la diferenciación sexual es hacia una hembra, por lo que la diferenciación hacia un macho requiere de la expresión de un gen que desvíe la cascada de expresión genética. La expresión del gen llamado SRY, localizado en el cromosoma Y, presente únicamente en los machos, es el responsable de redirigir el patrón de diferenciación. Este es un mecanismo de diferenciación cromosómica. Como vemos, el proceso de diferenciación es continuo, pero podemos distinguir 4 momentos claves, que son la determinación del sexo cromosómico, que ocurre durante la fecundación, la determinación del sexo gonadal, que se refiere a si el individuo presenta ovarios o testículos, la del sexo genital, que se refiere a los órganos reproductores que acompañan a las gónadas, y finalmente la diferenciación del sistema nervioso central, que explicaremos con mayor detalle a continuación. Iniciemos por la determinación del sexo cromosómico. Este se determina al momento de la fecundación. Recordemos que las hembras tienen 2 cromosomas sexuales X, uno aportado por el óvulo de la madre y otro por el espermatozoide del padre. Los machos, en cambio, tienen un cromosoma X aportado por el óvulo de la madre y uno Y aportado exclusivamente por un espermatozoide del padre. Es importante recordar también que la mitad de los espermatozoides producidos por un macho son X y la otra mitad Y, por lo que en el caso de los mamíferos domésticos, el sexo de la progenie es determinado por el padre. De forma que dependiendo del espermatozoide que fertilice al óvulo, se formará un individuo con cariotipo XX, es decir, una hembra, o XY, un macho. El cromosoma Y surgió a partir de una mutación de un cromosoma X que resultó en la pérdida de uno de sus brazos, por lo que la mayoría de los genes presentes en el cromosoma Y también existen en el cromosoma X y solo algunos cuantos genes del cromosoma Y han evolucionado hasta ser diferentes a los del cromosoma X. Uno de los pocos genes del cromosoma Y que no tienen correspondencia con el cromosoma X es el gen SRY, conocido también como región del cromosoma Y determinante del sexo, por sus siglas en inglés, y que es determinante para la diferenciación del sexo gonadal.
Este gen se expresa en la gónada indiferenciada y codifica una proteína que actúa como factor de transcripción de otro gen denominado SOX9, que codifica una proteína que activa la expresión de otros genes como el FGF9, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 9. Ambos genes generan una cascada que provoca la diferenciación de las células de soporte de la gónada indiferenciada hacia células de Sertoli, y más tarde estas células generan la diferenciación de las células secretoras de la gónada indiferenciada a células de Leydig, lo que resulta en la formación de un testículo. En los embriones hembras no hay estimulación del gen SRY para la expresión de los genes antes mencionados, por lo que las células de la gónada indiferenciada expresan de manera constitutiva, es decir, sin necesidad de ningún tipo de estimulación, a otro grupo de genes, entre los que se encuentran el WNT4, factor de integración sinalas 4, y el RSPO1, que son respondinas, que inician una cascada de expresión genética que provoca la diferenciación de las células de la gónada indiferenciada en células de la granulosa y de la teca, lo que conduce a la formación de un ovario. En machos, la proteína SOX9 estimula la expresión de su propio gen e inhibe la expresión de WNT4 y respondina 1, por lo que la presencia del gen SRY y del SOX9 inhibe la formación de un ovario y favorece el desarrollo de un testículo. Para la diferenciación del sexo genital, una vez formados los testículos, el desarrollo de los demás órganos y características masculinas ocurre gracias a la acción de las hormonas producidas por estos, entre las que se encuentran los andrógenos, como la testosterona y la hormona antimülleriana, conocida también como inhibidora de los conductos de Müller. Ante la ausencia de testículos, el desarrollo de órganos genitales sigue un patrón femenino, sin importar si están o no presentes los ovarios, ya que no se requieren hormonas ováricas para desencadenar el patrón de desarrollo femenino. Veamos con más detalle esto. En etapas tempranas del desarrollo, los embriones tienen dos juegos de conductos sexuales, los conductos de Wolff o mesonéfricos y los de Müller o paramesonéfricos. La testosterona secretada por los testículos induce a la formación de los conductos deferentes, epidídimo y glándulas seminales a partir de los conductos de Wolff. Al mismo tiempo, los testículos producen hormona antimülleriana que inhibe el desarrollo de los conductos de Müller o paramesonéfricos. En la hembra, al no haber testículos, no circulan concentraciones elevadas de andrógenos, lo que impide el desarrollo de los conductos de Wolff, mientras que los conductos de Müller se desarrollarán por la ausencia de hormona antimülleriana, dando origen a los oviductos, el útero, cervix y la porción anterior de la vagina, ya que, como hemos dicho, el desarrollo de los genitales internos femeninos no requiere de ninguna hormona ovárica, ocurre de manera predeterminada ante la ausencia de testículos. Con respecto a los genitales externos, existen dos estructuras precursoras llamadas tubérculo genital y pliegues vestibulares. En la hembra, el tubérculo genital da origen al clítoris y los pliegues a los labios vulvares sin necesidad de hormonas ováricas. En los machos, ambas estructuras responden a la hormona 5-alfa de hidrotestosterona, DHT por sus siglas, la cual se forma en las células epiteliales de la zona genital a partir de la testosterona y por acción de una enzima llamada 5-alfa reductasa. Finalmente, esta misma hormona actúa sobre los pliegues para que se fusionen y formen el escroto, y sobre el tubérculo genital para que formen el pene. Por último, hablaremos sobre la diferenciación del sistema nervioso. Hay muchas diferencias funcionales entre el sistema nervioso de los machos y hembras. Nosotros solo hablaremos sobre aquellas que influyen sobre su función reproductiva, por ejemplo, la secreción de gonadotropinas. Nuevamente, en mamíferos el patrón predeterminado es el de hembra. Al no exponerse a cantidades elevadas de testosterona, cuando lleguen a la vida adulta se comportarán como hembras ante la presencia de estrógenos, secretando picos de GnRH y LH. A esto se le conoce como feminización del sistema nervioso y además no podrán comportarse como machos aunque se expongan a testosterona durante su vida adulta,
proceso conocido como desmasculinización del sistema nervioso. En los neonatos machos, el sistema nervioso es expuesto a andrógenos producidos por sus testículos, lo cual genera que al llegar a la vida adulta, este se comporte como un macho, o sea, será masculinizado, y perderá la capacidad de comportarse como hembra, aunque se exponga a estrógenos, proceso al que se le conoce como defeminización del sistema nervioso. En el hipotálamo de las ratas adultas existe una región en la que el número, características y densidad de los cuerpos neuronales difiere en machos y hembras. A esta área se le ha denominado como núcleo sexualmente dimórfico del hipotálamo. Esto se ha demostrado experimentalmente. Al inyectar testosterona a una rata hembra recién nacida, esta será defeminizada y masculinizada con un núcleo sexualmente dimórfico de macho. Por su parte, la castración de una rata macho resultará en un sistema nervioso feminizado, no masculinizado, con un núcleo sexual de hembra. Los procesos de masculinización y de feminización en realidad no son originados directamente por la testosterona, sino que dependen de estrógenos que se forman dentro de las neuronas a partir de esa testosterona, mediante un proceso de aromatización. Las ratas con ovarios productores de estrógenos no son masculinizadas porque los fetos y neonatos poseen una gran cantidad de alfa-fetoproteína que se une a los estrógenos impidiendo su entrada a las células, en este caso a las neuronas. De modo que, aunque la rata hembra produce estrógenos, su sistema nervioso no se masculiniza porque los estrógenos no pueden entrar a las neuronas. Los machos, en cambio, producen testosterona, a la que no es afín la alfa-fetoproteína, por lo cual no se une a esta, permitiendo así que la testosterona puede entrar a las neuronas, donde se aromatiza a estrógenos, que son los que masculinizan el sistema nervioso central. En resumen, en los mamíferos, el proceso de diferenciación sexual depende inicialmente de la existencia o ausencia de un gen, el SRY, del cromosoma Y, y que determinará la cadena de eventos morfogenéticos posteriores que determinan el desarrollo de un individuo macho o de una hembra. Eso es todo por este video, espero que te haya gustado y te sea útil. Te dejo otros videos que te pueden interesar y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos.